Esta mañana es una mañana muy especial porque Dios ha puesto, como siempre lo ha hecho, un mensaje muy importante. Entonces, como cuando tengo la oportunidad de casar a alguien, les digo, todavía están a tiempo que se levanten y que se vayan. Quien se quiera levantar y que se quiera ir, le pido permiso al pastor para que se levanten y se vayan. Dígale uno al otro, papito, hoy te van a revolcar. Dígale. Mamita, hoy te van a revolcar. Dígale, no, pero estoy hablando en serio, dígale. No, pero estoy hablando en serio. Dígale, de verdad, quédesele viendo. No, pero estamos hablando en serio. Le voy a contar que estoy sumamente contento precisamente porque la prédica de ahora que Dios habló a mi vida es el secreto de ir un poco más allá. ¿Alguna vez ustedes han escuchado donde uno tiene que dar una milla más? Y fíjese que yo ya venía contento, pero estoy mucho más contento porque todo lo que el pastor les acaba de decir lo van a ver ustedes acá. Y entonces Dios, sentado ahí, lo que el pastor acaba de decir, me acaba de refrendar de que en efecto eso es lo que nosotros queremos que esta mañana les traslade a todos ustedes. Y créanme que el Señor los va a revolcar. Van a salir nuevos, no van a ser los mismos cuando salgan esta mañana acá. Y voy a iniciar precisamente con la palabra de Dios. Esto me encanta a mí porque de pronto podemos ver cosas realmente interesantes ahorita que viene la Semana Santa. El Evangelio de Dios dice Juan 11, 45, 46, no lo lean, ustedes lo apuntan, como cuando yo estaba en la universidad me decían, no, entiéndanme. Ahí después ustedes lo leen y tranquilamente en su casa y Dios les va a volver a hablar. Y les voy a explicar por qué. En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, el famoso Lázaro va a estar saltando en cada momento de la prédica, ya van a ver ustedes, creyeron en él, pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les comentaron lo que había hecho Jesús. Y es que voy a hacer un paréntesis. Ustedes saben que Jesús decía que amaba a su amigo Lázaro. Él decía que lo amaba, pero de pronto es como que alguien venga y que yo le digo que yo quiero muchísimo al pastor y a su esposa y me manden a decir que el pastor está enfermo. Y yo sigo predicando o trabajando y me dicen, mira, el pastor ha caído en cama o algún amigo y yo siga platicando. Eso es lo que le sucedió, espérame Sergio, y vos no decís que amás al pastor, pues. Entonces le dijeron eso a Jesús y él siguió predicando. Y le decían a Jesús y él seguía predicando. Y cuando llegó Jesús donde Lázaro, salen las mujeres y le dicen esto, mira, cuando te mandamos a llamar, si vos hubieras venido a tiempo, no se hubiera muerto echándole la culpa todavía a Jesús, que si él hubiera llegado a tiempo lo hubiera salvado. Yo, hermanos, he recibido muchas veces la palabra de Dios, seguro ustedes también lo han recibido de diferentes maneras, acá desde el púlpito, desde este hombre de Dios que lo ocupa y que entrega su vida y entrega la de su esposa, porque también obviamente él podría estar en cualquier otro lugar menos que acá. Él podría estar en una hamaca en el mar dándose aire, no, pero él ha decidido consagrar su vida y la de su familia, y no la de su esposa, la de sus hijos también y la de sus nietos. Si los hijos son como saetas que usted los agarra y va a ver para dónde los tira. Hay personas que andan en el tema del alcoholismo y los tiran para otro lado. Y después que no se quejen a dónde van a terminar. Pero no solamente las de sus hijos, sino que las de sus nietos también, porque no tienen una dirección. Entonces, en el caso de Lázaro, es bien interesante el tema, porque le llegan a decir a Jesús que Lázaro prácticamente se murió por él, porque no había llegado. A mí Dios me ha hablado de muchísimas maneras, como lo hizo con el bollo de Gedeón, que lo hemos hablado. Me ha hablado por medio de diferentes situaciones de las cuales yo he pasado, por la palabra de Dios, por la prédica de alguien. Yo nunca, y no sé si voy a estar preparado, que algún día ocupe todos los efectos especiales del cielo para hablarme con voz audible. Yo creo que ese día yo me desarmo al ver que Él me está hablando directamente y no por medio de la palabra de Dios. Me ha hablado con sueño. Usted sabe que el Señor tiene diferentes herramientas, quizás para no asustarnos, como lo hizo de pronto cuando estaba el hombre más rico del mundo, el rey Salomón,
Y en sueño le dijo, mira, pedime lo que vos querás. Y el hombre le pidió inteligencia y sabiduría, porque no me has pedido riquezas, te voy a dar. Y ha sido, ni Carlos Slim ni Bill Gates han llegado a tener la riqueza que el rey Salomón tuvo. O sea, eso es como un punto de referencia, que el que se la dio fue Dios. No vino por ninguna componenda en alrededor del mundo. Y ese es un mensaje para los hombres. Por más que ustedes se esfuercen, nunca van a llegar a ser, pueden ser el hombre número 1, número 2, número 3, número 4 en la revista Forbes de los hombres más influyentes o ricos en el mundo, pero nunca le van a llegar a los talones de Salomón. Y ojo, yo se lo di porque a mí me plació. Y es más, cuando Salomón perdió el piso, le dijo, por el amor que le tuve a tu padre, yo te perdono, que era David. Por el amor que yo le tuve a tu padre, te perdono. Y hemos conversado acá que de pronto el linaje de Jesús llega a ser procedente del rey David. Ya lo hemos hablado en diferentes oportunidades. Así se llega a cumplir la profecía cuando dijo que el Salvador iba a venir del linaje del rey David. Ya le hemos hablado. Eso solo para que ustedes recuerden un poquito. No les estoy recordando las prédicas anteriores, porque lo que les voy a decir va a ser un bombazo. Y en efecto voy a necesitar muchísimo, el poco tiempo que tengo, muchísimo para poderlo explicar a todos ustedes. Pero volvamos entonces a Lázaro. Vea qué interesante la situación. Entonces los sumos sacerdotes, cuando les llegaron a contar, y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ojo esto, ¿qué sería bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y nos van a destruir a nosotros los templos de la nación. Empieza el tema político. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, Caifás fue el que se rasgó las vestiduras cuando dijo, mire, ese hombre es herejía lo que está haciendo, sacrilegium, porque acaba de aceptar que es el rey de los judíos. Y no era el rey de los judíos. Véalo como usted lo quiera ver. O era el rey de los judíos en una forma directa porque el Señor lo acababa de determinar, o quién fue el papá de él de linaje, y no era el rey David. Pues si él podía exigir el trono en ese momento, era el rey de Israel, el rey de los judíos. Pero ¿por qué el judíos? Ya lo hemos hablado nosotros. El judaísmo, por eso le llamaban judíos, era la religión que practicaban. Porque israelitas cuando llegan a la tierra de Israel, pero antes eran hebreos, recuerde usted, en Egipto. ¿Cierto? Así es como se les va llamando, por eso las diferentes denominaciones en la Biblia. Mira, cuando el príncipe de Egipto, que es Moisés, que era un esclavo, y que él acepta, recuerde que lo habían envuelto a él en una sábana, que luego lo delataron porque la mamá, que fue la verdadera nodriza, que le dio de amamantar, que era la verdadera mamá, y que terminó precisamente con ese secreto. Esa sábana era de hebreo. Entonces, para que ustedes tengan una idea, ¿y cómo terminaron siendo esclavos? La Biblia no habla de eso, no hay un registro histórico de cómo terminaron. Ustedes recordarán lo que hemos hablado un poquito, vamos a ir integrando todo lo que hemos hablado. Sin embargo, le dice, pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo a que muera toda una nación y perezca. Él ya estaba hablando de lo que iba a suceder. Ojo, vea qué interesante lo que yo le quiero decir. Pero sin embargo, esto no lo digo por sí mismo, sino que siempre el sumo sacerdote en el año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente. Ojo con lo que les voy a decir. Ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos, porque sabían que lo iban a matar antes de tiempo. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para suficientemente tiempo buscaban a Jesús en el templo y decían unos a otros, ¿qué pasará? ¿Irá a venir en la fiesta de Pascua el hombre? Recuerden ustedes que luego le tiraron
las palmas, entró en burrito, le aplaudieron y lo mismo que le aplaudieron 6 días después lo estaban quebrando. ¿Cierto? Va, listo, sigamos. Esto no termina aquí, ojo. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua. Me voy ahorita al Evangelio de Marcos. Ya les dije que lo primero, solo apúntelo, era el Evangelio de Juan 11, 45, 46. Ahora me voy a ir al Evangelio de Marcos, que es 14, del 1 al 72. Faltan 2 días para la fiesta de la Pascua y los panes, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús. Ya lo andaban taloneando. Jesús sabía que desde el primer milagro que hiciera empezaba la cuenta regresiva. ¿Cuál fue el primer milagro? La fiesta de Canaán, las bodas. Cuando le llegan a decir, mira Señor, se acabó el vino. Es como que yo venga y le diga al pastor, fíjate que estamos en una fiesta, pastor, se acabó el vino. ¿Y yo qué quieres que haga? Que vaya a Pricemar a comprar vino. ¿Y yo qué tengo que ver si yo soy el pastor? Porque eso fue lo que le dijo. ¿Y de qué me estás hablando, mujer? Fue la mamá la que le llegó a decir. Hizo el milagro y desde ahí empezó la cuenta regresiva para que se lo quebraran al Señor, para que se lo tronaran. Listo, voy a seguir. Buscaban la manera de cómo arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, porque decían, no lo hagamos durante la fiesta. Mire qué interesante, no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania comiendo en casa de Simón, el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro y rompiendo el frasco derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos de los que estaban ahí se indignaron y comentaban entre sí, para que este derroche de perfume se hubiera podido vender a los pobres. ¿Quiénes son esos? En otra versión, en otra integrando, era Judas. Entonces Judas, como ustedes recordarán, yo ya les he contado, Judas vino y dijo, mire, ¿y eso por qué en lugar de dárselo a Jesús y por qué no lo vendieron y se lo dieron a los pobres? Cualquier otra persona hubiera dicho, qué bárbaro Judas, increíble cómo el Espíritu Santo se está derramando contra, ¿verdad que sí? Pero les voy a dar la noticia. Jesús les dijo, no te preocupes, a los pobres los van a tener siempre, pero a mí no. Pero esa no era la verdadera razón. La verdadera razón era, pastor, le voy a preguntar a su pastor, ¿quién era el tesorero de los 12 apóstoles que andaban con Jesús? Judas. Entonces él gaveteaba, señores. Él les estaba diciendo a los otros, mire, ¿por qué no los vendimos y ese dinero lo hubiéramos dado? Porque iba a pasar por las manos de él. Y ustedes no sabían que Jesús gaveteaba. Que Jesús sabía que Judas gaveteaba. Por supuesto que sabía. Sí, por eso fue que los eligió a todos ellos. Si es que los apóstoles no eran gente honesta. Los apóstoles eran gente malía. Pero es que el Señor vino precisamente para los enfermos y para la gente malía. El Señor no quería gente capacitada, quería gente ordinaria para hacerlas extraordinarias. Y que todo el mundo se fijara que el primer milagro que hizo no fue el vino. El primer milagro que hizo fue transformar a todos esos delincuentes que andaban con él. ¿Me están entendiendo, iglesia? Es que eso fue lo primero que hicieron. Por eso es que usted jamás, señores, se les cruce por la mente de ver de menos a nadie. Porque el Señor lo puede ocupar para humillar a los sabios. Jamás se les cruce por la mente ustedes que van a humillar a un niño y decir si este niño es un bueno para nada. Un bueno para nada es el que no sabe hacer nada. Pero más adelante se da cuenta que llega a ser un pastor, que llega a ser un profesional y va a estar mejores que ustedes. Porque él sí conoció y siguió a Cristo. Ya vamos a seguir hablando. Espérense, esto no es ni la puntita de lo que se va a venir. A los pobres les hubiera venido bien. Sin embargo, ya saben todo lo que dijo Jesús y me voy a saltar todo eso. El primer día de la fiesta de los panes, cuando inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la comida pascual? Ojo, él envió a 2 de sus discípulos diciendo, vayan a la ciudad, ahí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre el maestro que yo los estoy mandando. ¿Dónde está mi sala en los que voy a comer al cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará el piso alto en una pieza grande arreglada con almohadas. ¿Ustedes se acuerdan de la última cena? Y Jesús les dijo que fueran a esa casa.
Y esa iba a ser la última cena. El Señor ya sabía absolutamente todo lo que iba a pasar. Él ya sabía cuál iba a ser el camino y cuál iba a ser el resultado. El Señor ya tiene también el camino y los planes para cada uno de ustedes. El tema es si ustedes lo quieren recorrer, porque si ustedes no lo quieren recorrer y no quieren ser utilizados en este mundo donde solamente estamos de paso, no se preocupe, va a agarrar a otro y no a usted. No se preocupe si usted no lo quiere seguir. El Señor tiene a muchísimas personas que de pronto los va a echar mano. Y mientras estaban comiendo dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Ojo, estábamos en las Pascuas, en esta fecha. Por alguna razón Dios puso esto sobre mi corazón y ha puesto otro más adelante que es un verdadero bombazo. Ya se los voy a contar. Y les respondió uno de los 12, que sirve de la amistad frente al Hijo. El Hijo del Hombre se va como está escrito. Será entregado, mas le saldría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, etcétera. Listo. Y es extenso, que ustedes lo van a leer en la comodidad de su hogar. Listo. ¿Cómo se llama la prédica? El secreto de ir un poco más allá. ¿Por qué les dije yo de que el pastor había hablado sin yo saberlo? Porque hay 4 áreas de cómo uno puede ir más allá. Hay 4 áreas. Y vamos a iniciar. Punto número 1. Vamos a hablar. En el desierto Jesús fue tentado muchísimas veces. La primera área de esto es orar. Orar. Uno tiene que ir más allá. Si usted ora 10 minutos, hágalo 15. Si lo hace 15, hágalo 20. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Fíjese que Jesús andaba en el desierto. Y entonces él estuvo 40 días y 40 noches sin comer, en ayuno. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo cuando entro en ayuno, yo me ando volviendo loco, yo que me quiero comer a cualquiera que se me acerque y me desespero. Y me desespero de verdad. Eso es como cuando ahorita en su casa hay agua y usted no se quiere bañar todo el día. Pero de pronto sabe que no hay agua y uno se desespera porque psicológicamente saber que no hay luz y uno quiere ver televisión en ese momento y toda la semana no ha visto televisión. Y yo me desespero. Pero es que esto ya es un tema espiritual, ya no es un tema psicológico. Entonces dice que cuando Jesús oraba más y más, se le apareció un ángel. Fíjese bien, oraba más y más, se le apareció un ángel y le dio más fuerzas. Algo extremadamente imposible va a pasar en su vida. Si usted lo hace 10 minutos, hágalo 15. Si lo hace 15, hágalo 20. Porque algo espectacular va a tener que pasar en su vida. Es que el orar con Dios se le dice: mira, orá, contame, yo quiero saber cuáles son tus problemas. Si yo ya lo sé, si vos no me tenés que decir, pero yo quiero que vos me lo digas porque sos mi hijo. Si yo ya lo sé lo que te pasa, platica conmigo. Si yo quiero escucharte, yo quiero que vos me busques a tu papito. Si yo soy tu papá, si yo lo puedo así, solucionar los problemas, pero yo quiero que vos me digas, ¿y qué es lo que te está robando el sueño? ¿Qué es lo que te acongoja? Problemas económicos, problemas de salud. Si yo ya lo sé, es más, antes de que te viniera yo ya sabía que te iba a pasar. Porque primero esos problemas económicos te vinieron porque fue una posición inconsulta. No me la consultaste a mí. Y si no me lo consultaste a mí, ¿qué más esperabas que iba a pasar? Ahora que ya te pasó es donde me buscas. Pero a mí no me buscaste, no me lo confiaste, no me preguntaste, no me pediste servidumbre. Y yo ya sabía que esto iba a pasar. ¿Y cómo sabía que iba a pasar? Bueno, porque es una ley física en el mundo espiritual. Así como lo que sube debe de bajar, si a mí no me buscas, te va a pasar algo. Pero yo ya sé que te pasó. Entonces contámelo, platica conmigo. Si vos sos mi chichi, yo te conozco, vos sos mi hijo, yo quiero que vos me lo digas. Entonces cuando Jesús andaba en el desierto, él oraba más con el Padre. Espéreme, ¿y cómo es que oraba más con el Padre si él era la misma persona? ¿Cómo es que hablaba con sí mismo? Dice que un ángel se le acercó, se le apareció y dice que agarró más fuerzas.
y empezó a orar con más fuerzas. ¿Alguna vez de ustedes no han sentido que luego de orar ustedes botan un montón de cargas y se sienten más ligeros? Eso es lo que pasó. Y eso es lo que le está diciendo. Entonces da una mía más. Da una mía más. Vea qué interesante, que de verdad que espantoso lo que les voy a decir yo esta mañana a todos ustedes. Fíjense que cuando yo andaba de novio o quería andar de novio, estaba en el colegio y conocí a mi esposa. Entonces yo anduve de mi esposa, detrás de mi esposa, como novia en el Liceo Cristiano. Yo anduve quizás más o menos como unos 2, 3 años. Sí, no les voy a mentir que no tuve otras novias, solo era para distraerme, pero, pero el objetivo no lo perdía, porque a mí me gustó muchísimo. Entonces fui persistente y yo le mandaba cartas y ella muchas veces me dijo, no, mira, búscate a otra persona. Yo te recomiendo que te busques a otra persona. Y yo seguía. Y entonces un día le mandaba cartas. Y las cartas que yo se las mandaba a una amiga de ellas, yo no le era la amiga de ella, yo no le era tan indiferente. El tema es que un día agarré la carta yo y se la llegué a dar. Le di un beso acá y le dije, mire, aquí le mandan. Y eso, un admirador secreto suyo. Dios vive que lo que le estoy diciendo es cierto. Y eso, sí, es un muchacho que yo estaba en 8º grado, 9º, no recuerdo. En 9º grado. Se llama, de 9º grado, Sergio se llama. Sergio, sí, pero el único Sergio que está ahí sos vos. Pues sí, yo le estoy mandando, yo mismo. Y aquí Dios vive. Y en la carta yo le decía que iba a ser la mamá de mis hijos. Y fue la mamá de mis hijos. Tenemos 25 años juntos, 18 años de casado, anduvimos 8 años de novio. Y todo el mundo le decía, no va a durar ya 8 años, esa onda ya llegue a muerto. Y nos casamos. Y nos casamos, ¿por qué? Porque íbamos todos los domingos nosotros y nos metíamos con Dios. Porque es el único que puede sostener una relación. Y anduvimos 8 años juntos. Yo me fui de mi casa después porque pasé un montón de situaciones dentro de mi casa. Y yo iba a lavar la ropa a la casa de ella, imagínense. Yo ni sabía. Llevaba en la lavadora y ahí estaba tendida la ropa. Yo de novio. Cuando yo empecé mi primer trabajo, ella me iba a dejar almuerzo. Ella ya trabajaba. Y ella me iba a dejar almuerzo. Cuando nació nuestro primer hijo, ella estaba trabajando y ella lloraba porque no lo podía ver. Entonces yo le llevaba a mi hijo al trabajo a ella, para que ella lo viera. Y eso es lo que hacíamos. Y entonces una vez, una persona que acaba de morir hace poco, y que fue un duro golpe para mí, un día mi esposa tenía un problema así como lo tengo yo, en la rodilla ahorita. Y entonces me están viendo, me están observando, me han puesto un montón de medicinas, inyecciones esta semana, y que no he ido a trabajar esta semana desde el día jueves en la mañana que así amanecí. Y entonces le digo yo al doctor, el ortopeda, le digo, doctor, pero estaba acostado, esta es una lesión desde hace muchos años por jugar fútbol. Y estaba acostado y me dice, sí, las principales lesiones en la vida de uno suceden cuando el cuerpo está relajado, me dijo. Porque usted se mueve, placa y se trabó. ¿Alguien de ustedes ha amanecido todo desarmado en la mañana? Sí, claro. Sí, no, pero yo no estoy hablando de que han pasado haciendo alguna cosa en la noche, señores. Yo estoy hablando de verdad, o sea, en serio, estoy hablando en serio. Tampoco es de degenerar la prédica. Entonces eso me dijo a mí el doctor. Y entonces me lesioné y me puse bien nervioso, bien preocupado. Y le agarré, eran las 3 de la mañana cuando me sucedió eso. 3 de la mañana, señores. 3 de la mañana fueron a traer detenido a Jesús. 3 de la mañana. Y entonces me puse bien nervioso y le agarré a mi esposa, le dije, ayúdame por favor, que quería ir al baño y no podía. Y me fui saltando. Y le agarré la mano acostado y le dije, por favor, oremos. Estaba súper nervioso. Yo dije, Dios mío, Padre, ¿cómo voy a hacer para trabajar sin esta pierna? De verdad, me puse sumamente preocupado. Entonces, nos cuentan que la primera área es cuando uno tiene que perseverar. Dios solo le pidió que al final fortaleciera una oración, pero Jesús fue mucho más allá. La segunda área es precisamente el proveer. Les voy a contar. Fíjese que dice que estaba un rico
en vida y se murió, y Lázaro también. Y entonces el rico se fue para el infierno y Lázaro se fue para el cielo. Y entonces cuenta el evangelio que el rico le decía Lázaro y no le escuchaba. Entonces le dijo: Padre Abraham, decile a Lázaro que moje con su dedo agua y que me la ponga en la lengua. No puedo, le dijo. Estas lenguas de fuego me están azotando. No podemos, porque de allá para allá y de allá para acá hay un gran estrecho y no nos está permitido poderlo hacer. Decile a Lázaro que vaya entonces a la casa de mis hermanos a decirles lo que yo estoy pasando para prevenirlos. Dios les está hablando esta mañana. Que vayan a la casa de mis hermanos, el rico, para prevenirlos de lo que me está pasando y que ellos no vengan a este lugar de atribulación. Y le dijo a Abraham: no se nos está permitido. ¿Cómo no? Mis hermanos, al ver a un muerto que les está hablando, esta fue la segunda vez, la primera vez resucitó, ¿se acuerdan que Jesús lo resucitó? No está permitido. Y le dijo que vaya, porque solo así van a creer si un muerto les dice lo que a mí me está pasando. Y le dijo a Abraham: si no han creído en los profetas, Moisés, que les ha hablado, mucho menos van a creer en un muerto. El tema de Jesús o de Dios no es que un hombre sea rico. Ese no es el problema. Dios los quiere bendecir. El tema es cuando usted quita la vista de Jesús y de Dios y usted la pone en su dinero. Dicen que hay un ejemplo bien bonito de una señora que llegaba al banco y que llegaba al banco, hacía fila, en las filas rápidas que hay del banco para la tercera edad, y entonces decía: a mí, buenas, vengo a sacar mi dinero. Ah, ¿cómo no? Y le entregaban el dinero. Lo empezaba a contar: vaya, lo quiero depositar, porque ya lo había sentido. Lo contaba y lo volvía a depositar, porque ella se sentía llena, que tenía seguridad. ¿Alguien de ustedes ha tenido 0 centavos en su cuenta y se sienten afligidos? Pero de pronto tienen $500 y se sienten confiados. Si me dicen que ustedes no han sentido eso, son hipócritas, porque yo sí lo he sentido. Yo sí lo he sentido. Entonces nosotros le quitamos la vista a Dios y se la ponemos a nuestros cheros. Y el primer mandamiento de la Biblia es ese: no vas a tener a dioses, a otros dioses. Y alguien me dirá: no, pero ahora ya no hacen estatuas. No, es que tu Dios puede ser tu chero, tu amigo, el político que te va a dar trabajo, puede ser tu jefe en la empresa, puede ser el dinero, pueden ser un montón de personas. E incluso, déjeme darle la noticia, uno de ellos puede ser su esposo o su esposa, que ustedes confían en él antes que Dios y no entienden de que su esposo lo sostiene a usted porque Dios lo está proveyendo. No es él ni ella. Entonces eso es lo que pasa. Vamos al área número 2. Mire qué interesante. El área es el de proveer, apoyar la obra de Dios. Hace un rato nos levantamos para dar, yo no sé si se levantaron, pero él dice: de conforme a tu corazón. No le está diciendo de conforme. Mire, yo doy del diezmo. Sí, ya les dije a ustedes, perseveren. ¿Cuánto estaban dando? 10, 100, den 200, den 150. Ya hablamos de orar, que ustedes oraban 10 minutos. Ahora háganlo 15, porque algo extraordinario tiene que pasar. Ustedes dan $100, den 150. Den 200, porque algo extraordinario va a pasar. Eso es perseverar. Y fíjese que la parte de la Biblia que habla acerca del diezmo, la ofrenda, y no solamente eso, sino que usted puede dar aportaciones especiales para la obra de Dios. Es la única parte de la Biblia que dice: probadme en esto. Es la única parte de la Biblia donde dice, y les voy a contar. Y Sergio, ¿y usted cómo puede estar hablando de eso? Porque lo he vivido. Porque yo lo he vivido. Les voy a comentar. Fíjense que cuando yo me casé con mi esposa,
nosotros vivíamos acá en la cima, aquí abajo de la despensa de Don Juan para arriba. Nosotros sacamos una casa, la sacamos en el Banco Salvadoreño. Dios vive que lo que les voy a decir es cierto. Yo había andado como que era judío errante, yo no tenía casa. Yo no tenía casa. Y entonces yo quería una casa. Yo, cuando me fui yo tenía una camioneta, una Isuzu Trooper, y yo dormía dentro de mi camioneta. Yo dormía dentro de la camioneta ahí, y ahí estaban toda mi ropa colgada. Y dejaba la camioneta en algún lugar donde hiciera sombra. Lo que les estoy diciendo es cierto. Dios vive que lo que les estoy diciendo. Entonces yo recuerdo una vez estaba en el Pollo Campero estudiando en mi universidad, y entonces voy viendo en la parte de arriba venta de casas residencial, Jardines de la Cima. Y entonces tenía un carrito rojo yo, un Hondita, y me voy, todo viejito. Y entonces me fui a ver la casa y me gustaron. Y decía 5% de prima. Con mi novia nosotros veníamos ahorrando. Veníamos ahorrando nosotros y habíamos comprado una lavadora, una cocina, y la teníamos en la casa de la abuelita de mi novia, quien yo la quiero muchísimo. Y entonces me fui a verla y me gustó la casita de una planta bien bonita. Y de pronto fíjese que me fui a traer a mi esposa, le dije, la vio y le gustó, metimos papeles. ¿Y sabe qué nos dijeron el banco? Que querían más prima, nos dijeron el banco. Recuerdo la cuota, eran $536 con seguros. Y entonces nosotros estábamos bien emocionados. Y entonces teníamos un dinero para la prima nosotros. Y entonces el banco nos dijo que no. Yo recuerdo esa noche bien difícil, estaba en Mr. Donut de la autopista sur. Y yo me sentía deshecho porque el banco nos dijo que no. Que como no estábamos casados no era garantía y que teníamos que dar más prima. Ya no teníamos nosotros. Y mi esposa, yo estaba deshecho, hermano, de verdad. Estaba mal yo. Y entonces yo vine y le dije a mi esposa esa noche, qué lástima, qué difícil es no tener a nadie que te apoye, porque mi papá murió cuando yo tenía 1 año 5 meses, yo crecí sin papá, crecí con otras personas que ocuparon la posición de mi padre porque fueron bien duros y exigentes conmigo, pero mi padre genético, que yo lloré muchísimas veces por la falta de tener a alguien quien me abrazara. Entonces me dijo mi esposa, no te preocupes, me dijo. Oiga las palabras, qué difícil es no tener a nadie quien te apoye. Y me dijo, no, vamos a seguir ahorrando, no hay problema, vamos, pero yo la fui a dejar a ella, vivía en San Jacinto, en la Santa Marta. Ella andaba en su carro y yo en el mío, yo la fui acompañando a ella y me regresé. El día siguiente nos hablaron del banco, 2 bancos nos hablaron. 2 bancos, Banco Agrícola y Banco Salvadoreño. Del Banco Salvador, y me habló mi esposa y me dice, Rin, te quiero decir una cosa, ¿sí? ¿Estás sentado? Así como el pastor, ¿estás sentado? Ajá, decime. Nos hablaron del Banco Agrícola y el Banco Salvadoreño. El Banco Agrícola, el Banco Salvadoreño. Ajá, que sí, que han valorado nuestra situación. El siguiente día, no 2 días, que han valorado nuestra situación y que sí, que nos van a aprobar el crédito con esa prima. Y del Banco Agrícola, ajá. Me gané la promoción Buenos Días 10,000. El siguiente día, hermanos, les voy a contar que quitándole la renta nos quedaba exactamente lo que necesitábamos de prima. Pero yo había hecho cuentas felices porque eso era para la prima. Pero no habíamos considerado, hermanos, las 9 defensas que le íbamos a poner a la casa, la conexión de agua, luz. Quien tiene casa sabe que es cierto, había que subirle el muro de atrás. No los habíamos considerado todo eso. Y más $9,000 menos renta, más lo que teníamos, nos salió exactamente con la prima. Dios sabía que nosotros nos hacía falta y nos dio en ese momento las 2 noticias. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Que cuando me mandó los papeles para que firmara, yo trabajaba en la fiscalía. Saco de un sobre de Manila los papeles y había una hoja en blanco que tenía en la parte de atrás unas frases que me dijo, ojo, ya ves, vos que decías que no tenías nadie quien te ayudara y se te olvidó que tenés un papá millonario. Dios vive que lo que les estoy diciendo es cierto. Listo. Entonces, ¿cuál es el tema del área de la segunda área? Que la única parte que dice, ponedme a prueba en esto y abriré las ventanas del cielo hasta que sobre y abunde. Cuando nosotros nos casamos con mi esposa traía unas deudas, pero no me las había dicho.
y las deudas que traía. Una de las cosas por las cuales yo me enamoré con mi esposa grandemente, además de físicamente, fue al ver cómo ella se comportaba con su mamá. La madre de mi esposa sacó adelante 3 hijos con chalet. Esto yo lo he dicho en televisión nacional, con chalet, porque ella se separó de su esposo y le echó ganas para sacar en el Liceo Cristiano a sus 3 hijos. Alquilaba un chalet y el otro lo ponía, y el chalet que alquilaba se lo terminó posicionando la persona que se lo alquilaba y ya no se lo quiso devolver. Y ella le ayudó también a otra persona que también estaba pasando un mal momento. Pues déjeme decirle una cosa. Cuando yo vi eso, que mi esposa le compraba muebles a la mamá que trabajaba, que ella modelaba antes, y que ella se ganaba dinero, que ella después empezaba en ciertos eventos en los cuales impulsaba y todo, y así tuvo su primer trabajo, a mí me cautivó. Hombres, los que están aquí, quien es buen hijo y buena hija, va a ser buen esposo y va a ser buen padre. Que no se les olvide eso. Si usted se quiere ir, jovencito, jovencita, por el físico que tiene una persona, está completamente equivocado. Eso se acaba. Eso se acaba. Y ahora muchos hombres ven a su esposa o a su esposo bien reventado, se les quedan viendo. Miento, hermanos. Hermanas, miento. Sí, hermana, perdón. ¿Y usted por qué se ríe, hermano? O sea, el pastor es autoridad. Listo. Es que eso me sucede a mí también. Pero esa esposita ya nos dio 2 hijos. Y de pronto podemos ver a otra que es carnita fresca. Y ella también. Pero les voy a dar la noticia. Esa esposita y ese esposito estuvo con nosotros cuando andábamos guindados en el bus y no teníamos nada. Y la otra y el otro solo quiere llegar a traer un producto terminado. Escojan a la otra y ya van a saber cómo les va a ir. Escojan al otro. Regreso a la palabra inicial, cuando Dios le dice, contame lo que te pasa. ¿Se acuerda que le estaba diciendo? Es que yo quiero platicar con vos, porque a mí no me consultaste cuando metiste en problemas y yo sabía que ibas a terminar esto. Y le decía que esa decisión inconsulta de haberse metido en un tema económico o haber dejado su matrimonio, haber sido va a terminar como tiene que terminar, porque esa película yo ya la vi con diferentes actores. ¿Qué parte no entienden cómo va a terminar algo que inició malo y que no era bien visto ante los ojos de Dios? Usted se quiere meter con otro hermanito, otra hermanita, un desliz. No se preocupe, porque esa película yo ya la vi. Usted quiere ir a apostar, a chiviar, irse a meter a un casino, yo ya la vi. Usted quiere empezar a tomar porque soy tomador social y yo lo manejo. Yo ya vi cómo terminan en la cuneta, desarmando su matrimonio, sus buenas relaciones con los hijos, perdiendo su fuente de empleo. Yo ya lo vi. Robándole a Dios el diezmo que le tienen que dar y no se lo dan porque andan chupando, se lo andan dando a otra. ¿Me está robando a mí? Es la única parte. Y cuando dice me está robando a mí, no significa que el 100% que usted gana es de él. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted viene a dar aquí, el diezmo, no es dinero, es vida. Para ir a trabajar usted invirtió horas. Las horas usted ya las tiene contadas, ¿cuándo se va a morir? Pero les voy a comentar una situación. El Señor no tiene ningún problema en que usted sea millonario y gane dinero. El tema es en quién se lo está gastando. ¿Me están escuchando, iglesia? El tema no es que usted sea millonario, si es que el Señor quiere ver a sus hijos a todo mamey. ¿O usted cree que el pastor y su esposa no quieren ver a sus hijos exitosos y a todo mamey? ¿Ah? Tienen un hijo en Brasil, tienen el otro hijo en Miami, próximamente su otro hijo va a estar en Estados Unidos, donde los nietos van a tener mejores oportunidades que nosotros en un país de renta media como las que tenemos nosotros en el país. Y eso yo lo he visto en mis diferentes viajes que yo he tenido.
¿Usted piensa que el pastor no ha construido todo eso? Por supuesto que ha construido todo eso. Si es que hacer las cosas bien no es fácil. Ellos se tuvieron que haber limitado un montón de cosas en la vida para modelarles a sus hijos cómo se tienen que hacer las cosas. Ustedes piensan que a mí no me gustan las motos. A mí me encantan las motos, pero yo comprarme una moto significa que el día de mañana yo no le voy a poder con una fuerza moral decirle a mis hijos que no se la compren. Y andar en este país con una moto es un asalto, es temerario para que un bus lo vaya a pasar arrastrando a uno. Entonces, al comprar la moto también compra el nicho Jardines del Recuerdo. Pero ellos han construido eso para tener la clase de hijos que tienen, porque les ha modelado. Pero hacer las cosas así no es fácil. Cuando yo llego, mi esposa tenía un par de deudas y las había adquirido por eso. Yo empecé a diezmar fuertemente antes que ella. Y yo vi eso en mi vida. A mí no me están contando. A mí no me han contado. Yo lo he visto. Entonces yo le dije a mi esposa, yo recuerdo, Dios vive, diezma. No me alcanza, me decía mi esposa. ¿Es tu problema? Diezma, no. Hagamos cuentas. Es que yo no necesito hacer cuentas contigo. Diezma. Mire, hermano, lo que yo les voy a decir es una verdad. Y Dios vive. Esa casita de $45,000 cuando nosotros la sacamos, para 25 años, se pagó en 5. Y las deudas de mi esposa se pagaron en 1 año. Yo no estoy tampoco con prepotencia y altanería contándoles esto, porque esto yo no se lo puedo contar a cualquiera, pero sí se los puedo contar a ustedes que viven mi locura de seguir a Cristo y saben lo que les estoy diciendo. Si alguien del mundo secular escucha esto, ay, esto a saber qué se cree, a saber en qué anda, eso es paja, a saber qué chero se lo pagó, qué político, porque eso es lo que piensa el mundo. La gente te va a decir que vayas a meter tu dinero en el banco, eso te va a pagar intereses, que lo invertás en una casa, la remodelés y que la vendás. Y entonces no te va a caer la ganancia de capital. Espérate, yo soy asesor. Pero no entienden el mundo espiritual, que en el mundo espiritual 2 más 2 no es 4. En el mundo espiritual 2 más 2 no es 4. Ahí te piden que hagas, va a hacer una locura de estas. Traedme los diezmos al alfolí y abriré la ventana del cielo hasta que sobre y abunde. Ponedme a prueba en esto. Y yo les voy a decir una cosa, ¿saben con cuánto inicié yo poniendo a prueba al Señor? Con algo que no me causara daño, inicié con $1. Yo voy a ver si es... Y cuando empecé a ver, ahora les voy a leer otra palabra, ya que les dije yo eso. Mire qué bonito lo que les voy a leer yo ahorita a ustedes. Qué interesante, porque en un devocional de mis hijos dice esto: soy tu mayor bendición. Y dice: no vengas a mí, Apocalipsis 2:4, no vengas a mí solo por lo que te pueda dar. Ouch. Cualquier cosa puede convertirse en un ídolo si tú te distraes de mí, hasta mis bendiciones. Me encanta darte cosas, pero la mayor bendición que puedo darte a ti es a mí mismo. Quiero ser tu primer amor, no el segundo ni el tercero. No permitas que nada te distraiga, ni siquiera mis bendiciones. El Señor te bendijo, te dio un trabajo y hoy solo en el trabajo querés pasar. De veras. El Señor te bendijo y te dio un carro y hoy solo lavándolo querés pasar, ya no querés ir a la iglesia. Ni mis bendiciones te distraigan, porque entonces tu trabajo y tu carro a todo mamey, hoy le quiero poner cola de pato, rines y todo. Es que yo pasé por eso, hermanitos. Sí, yo ya pasé de eso. Ni tu novia, me habías estado pidiendo un hombre y ahora solamente querés pasar con él y ya no querés. Esa bendición que te di con el hombre y la mujer que me pediste, a la medida, porque ustedes tienen que orar por los novios de sus hijos y de sus hijas, pero tiene 1 año, no importa, no ha nacido desde ya ahora, ¿y qué está esperando?
Y entonces usted ora y dice, yo quiero que mi marido, Señor, tenga esto y que sea alto, porque yo soy alta y quiero ocupar tacones, no quiero un chiquito que lo ande como que es llavero arrastrando, y se lo da. Y es una gran bendición. Y de ahí la gran bendición es que vámonos al cine en lugar de irnos a la iglesia. Ni mis bendiciones te pueden distraer, porque así como te las di, así te lo voy a quitar. Cuando el deseo más profundo de tu corazón es vivir más cerca de mí, me siento muy feliz y estás seguro del peligro de los ídolos. No escatimes tu tiempo conmigo. Oiga, ay, ya me duelen las rodillas de estar arrodillado. Señor, tírese al suelo, hombre, póstrese, si no es necesario que esté arrodillado. Pero si por eso se va a levantar y ya no va a orar con el Señor, eso es paja. Lo que pasa es que usted ya se aburrió y es normal. Si yo estoy viendo una película, en Netflix, ve que chivo, y de pronto voy a ir a orar, ¿usted piensa que yo llego con el mismo jubileo? Si no es fácil, porque la carne no quiere ir. La carne yo la tengo, el viejo hombre. ¿O no les ha pasado a ustedes? Mire, les voy a poner a prueba. Es que de verdad, si ustedes me llegan a decir que no, mejor apaguemos las luces y nos vamos, hombre. ¿Alguna vez se les ha cruzado el recuerdo de un viejo novio o novia? Y vuelven a ver para otro lado, como que no es. A mí sí. ¿Y alguna vez a ustedes se les ha cruzado por la mente? ¿Y si este se muriera? ¿Y si esta se muriera? ¿Cómo sería mi vida? ¿O no se les ha cruzado? No, es que si no se les ha cruzado estamos hablando paja, porque a mí sí me ha cruzado. Yo soy el primero que me voy a tirar. ¿Y cuándo? ¿Cuándo quiero matar especialmente a mi esposa? ¿Y ustedes piensan que mi esposa no me quiere matar a mí? También, y me quiere matar, pero mi esposa quizás me quiere matar, resucitarme y volverme a matar, porque una vez no basta. Si es que uno tampoco no es ninguna joyita, un regalito de Dios. Lo que pasa es que uno no siente cuando uno le está pegando la gran pedrada. Con solo hablar, ¿no se ha fijado que como que es una gran pescozada que le pegan a uno? Es que vos me contestaste así. Es que no es lo mismo decirle a la esposa, mi amor, ¿cómo amaneciste hoy? Mi amor, ¿cómo amaneciste hoy? Es decir, ¿por qué no te moriste? Así, ¿cómo amaneciste hoy? Vea que es bien fácil. Pero es que eso es la realidad, ese es el pan de cada día. Eso no sucede y nos sucede a todos. Porque entonces les voy a comentar. ¿Les ha pasado a ustedes que ustedes van a ver allá? Antes eran los chismógrafos, fíjese, pastor. Yo no sé si ustedes, ahora son los WhatsApp. Y ustedes no han ido a ver un libro por allá cuando iban a tercer ciclo y lo abren y ven el novio de un fulanito que aparecía ahí o fulanita. O un celular viejo que ya no utilizaban y cuando lo llegan a encender aparecen los nombres y los no. Y aparece el nombre. Vea que sí. Despertar al viejo hombre y ya vas a ver cómo te va a ir. O sea, es que eso está allí. Eso está calientito. Si solo es de irlo a agarrar. Si a usted le gustan las cervecitas y se pierde, porque le puedo decir una cosa, pastor, de verdad, usted con mucha más experiencia en la vida, si me equivoco me corrige. El problema del Señor no es que usted se eche los tragos. Le puedo dar la noticia. El problema del Señor, usted veía en el vino. El tema es si usted ya se embriaga. Eso lo dice la Biblia. El tema es si usted ya le empieza la locura. Porque yo salgo con mi esposa y me tomo un vinito con mi esposa. Y converso con ella. Y entonces podemos disfrutar. El tema es que yo agarre zumba, hermano, y pierda la noción. Es que ese es el tema. Y ahora le voy a explicar otra cosa. Pero entonces le voy a ir cerrando la brecha. Ay, entonces no es pecado, pero no todo me conviene. Entonces yo ya se lo dije todo. O sea, yo ya le dije todo. Entonces ¿se puede tomar? No. Porque no todo me conviene. ¿Y qué me conviene andar yo con mis cheros del trabajo chupando? Pues cuando mi esposa está sola.
cuando los negocios de mi padre, como esto, y así terminé yo, porque yo estaba en el hospital, hermanos. Yo pasé 10 meses y medio con mi hijo en el hospital. Mi hijo tenía cáncer. Y el peor de todos, el más agresivo. Y el que le da únicamente a los adultos. Y Dios lo cuidó en el hueco de su mano, donde no tuvo ni una tan sola manifestación de nada. Entonces, Dios se manifestó porque empezamos a diezmar nosotros en aquel entonces con mi novia, con mi esposa. Y Dios se empezó a manifestar. Pero cuando yo recibo, estoy hablando en tiempos diferentes, cuando yo recibo la noticia que yo estaba en China, del otro lado del mundo, en un hotel, que mi esposa me dice, el diagnóstico del médico es esto y esto y esto, ¿sabe qué empecé a hacer yo? Porque yo tenía maestría en quejarme. Ya les dije que cuando me dijeron yo tenía maestría en quejarme. Pero esa vez recuerdo yo que empecé a doblar rodillas, empecé a orar y empecé a danzar. ¿Y saben cuál era la alabanza? Misteriosamente, hermanos, la que acaban de cantar ahorita, has cambiado mi lamento en baile. Y yo ni me puse de acuerdo con el pastor, ni en la alabanza, ni en esto, y él acaba de hablar antes. Y empiezo yo en una pierna. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Espérame, has cambiado mi lamento en baile. ¿Y eso cómo se come? Acabas de recibir una noticia, porque es Dios de pacto, que abres caminos donde no los hay, que es luz en tiniebla. Si levantó a Lázaro, el cuerpo que ya se estaba pudriendo, y lo trajo de la muerte, y él mismo resucitó, ¿cómo no va a poder resolver un tema económico, hermanos? Si Él es el dueño del oro y la plata. Si le puede dar un Porsche Cayenne como le está pidiendo una patineta. ¿Por qué lo quiere limitar a nuestro papá? Pídale lo que usted quiera, pero antes haga lo que Él está pidiendo. Pídale lo que usted quiera. Se quiere ir a trabajar y a estudiar a otro país y usted piensa que no tiene las posibilidades de su familia económicamente. De pronto le va a llegar una beca donde va a pagar 0, señores. Pero métase con Él. Eso es lo que Dios quiere, y es la única parte donde dice poneme a prueba en esto. ¿Cuál es la tercera parte? Voy a ir rápido porque me queda poco tiempo. La tercera área es si somos perseguidos. Mateo 5, 38 al 45, que ustedes lo leen, ya no lo voy a leer yo, lo leen tranquilamente. Repito, Mateo 5, 38 al 45, vea qué interesante esto. Habla ojo por ojo, que hay que pagar, la Biblia así lo decía, y vea qué interesante la situación esta. Porque dice, Mateo 5:38, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistas al mal, antes o cualquiera que te hubiere pegado en la mejilla, pon la otra. Ya les voy a explicar. Si al que quisiere ponerte en aprieto, tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una mejilla, ponle la otra. Al que te pidiera, dale. Y al que quisiere tomar a ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo te digo, es decir, lo que él está diciendo es todo lo que les enseñaron, desaprendan. Eso es mentira. Oiga. Mas yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que te maldicen, hacer bien a los que te aborrecen, orar por los que te ultrajan y persiguen, para que seáis hijos vuestros del Padre en los cielos, que hace que su sol salga
todos los días sobre los malos y buenos, y llueva sobre los justos e injustos. ¡Wow! Mire qué interesante. En la época de Cristo, los romanos, como era un imperio, los soldados romanos podían ir en las calles y decirle: hey Roberto, vení, cargame mi mochila, y lo tenía que hacer. Y lo tenía que hacer. Lo que Jesús te dice es que si Él te pedía: vení, vas a cargar 1 kilómetro, mi mochila, ¿sí? Él te domina, ¿verdad? Pero si tú das más y cargas 2 kilómetros, tú lo terminas dominando a Él. Se los estoy diciendo de la forma más simple para que ustedes me lo puedan entender. Cuando el Señor viene y dice: poné la otra mejilla, no es que va a esperar que le van a desarmar la cara. Dios no está diciendo eso. Lo que el Señor le está diciendo es que usted debe de dar una milla más. Y me lo van a comprobar ustedes mismos. ¿No han visto ustedes cuando de pronto viene un profesor? Porque hay profesores catedráticos que la llevan, o jefes, contra uno. ¡Ay! Sucede. Eso pasa. Pero cuando usted viene y le dice: con el mayor de los gustos, yo lo voy a hacer como desea, ¿no ven ustedes cómo él se va bajando? ¿O estoy mintiendo yo? Porque yo lo he visto. Hay jefes que la agarran en contra de uno. ¿Por qué? Porque el jefe mira un problema en el caballero que es más joven que él, con relación a las señoritas. Ellos lo ven. Le estoy hablando de alguien que no es cristiano. La jefa ve a una señorita que llega con unas piernas mucho más firmes, con una cinturita más chiquita, y les estorba a ellos. Miento. Si ven a alguien que habla otro idioma, entonces ya entran en otra área de envidia. Miento. Pero cuando usted viene con el mayor de los gustos, claro que sí, usted va aplacando eso. Pero probablemente en sus compañeros va creciendo también la envidia. ¿Cierto? Pero ante su jefe, Dios está poniendo gracia y el favor, porque usted está siguiendo la palabra de Él. Y usted le dice: con el mayor de los gustos, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo desea que yo le haga el café? Entonces ella se le quedó viendo, porque usted dio una mía más. Una mía más para orar. Una mía más para diezmar. Una mía más frente a sus enemigos, a los que lo persiguen. ¿Cierto? Les voy a contar una cosa, que inmediatamente Dios puso en mi vida esto. Cuando yo estaba hablando de esto y preparándolo, Dios me recordó una prédica donde venía una vez en el carro y me quedé, wow, venía yo con mi esposa y no recuerdo ahorita dónde, pero oiga lo que le voy a decir. Cuando llegó el momento de apresar a Cristo, que mi esposa estuvo allá, gracias a Dios, en Israel, en Jerusalén, Él le había dicho y que no pueden tener una vigilia. Él les estaba pidiendo que oraran y ellos ya tenían sueño. Repitan: dar una mía más. Cuando ellos estaban atribulados en la barca y Jesús parece que estaba durmiendo, pero los teólogos dicen que no, y lo despertaron y le dijo: y que no pueden ustedes hablar con el Padre. Y le hizo a la tempestad que viene muchas veces en nuestra vida, y que la barca en la cual nosotros vamos con Dios, nosotros nos afligimos de los problemas económicos, esas son las tempestades. Calmó todo. Y que cuando Él venía en las aguas, le dice a Pedro: camina, y le da un mandato, y Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero luego se acordó y perdió la fe y se empezó a hundir y le empezó a desesperar la preocupación, por la que la preocupación no viene de Dios, viene del diablo. Si vos no podés, hombre, es paja, hombre. ¿No te acordás cuando te decían y te ponían apodos en el colegio? Vos no podés, hombre, date cuenta. El único que te está dando paja sos vos. Eso hace el demonio por los pensamientos. Y se hundió. Entonces Pedro ya le había dicho: Señor, yo no voy a dejar que te apresen. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ustedes saben que Pedro
es la piedra angular de la iglesia de Cristo, que inicia con la religión tradicional. Todos los apóstoles murieron de formas bien difíciles, perseguidos y en formas bien difíciles. Uno murió, lo tiraron en aceite hirviendo como que era papa de feria de agosto y no se murió, y terminó en la isla Patmos escribiendo el Apocalipsis. El otro crucificado a la inversa porque no era digno de morir, el otro atravesado por una lanza, el otro de enfermedad, el otro en África. ¿Sí? Ok. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento Pedro le cortó la oreja? Nuestro derecho viene del derecho romano. Le cortó la oreja a un guardia romano que llevaba una orden de detener a Jesús. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Pedro hubiera afrontado un juicio penal, porque atentar contra un procónsul en una provincia, como lo era Herodes o como lo fue Poncio Pilato, o contra el guardia romano, era atentar contra el César mismo, ¿cierto? ¡Bum! Le cortó la oreja y la oreja cayó. Él probablemente iba a seguir escuchando porque el tímpano es adentro, no es esto. Esto tiene una forma fonética para poder cabalear y él acá no tiene contacto con el cerebro. Por eso es que en alguna película le ponían como un animal y se le metía a la cabeza. Es mentira. Todo es como los que vuelan con la onda sonora, que son los murciélagos. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Él hubiera sido apresado y hubiera sido procesado Pedro. Entonces la muerte del Señor hubiera sido en vano, porque les dijo, ir por las naciones y predicar el evangelio. Cierto, cierto, ¿verdad? Y además, ¿qué dice el Señor aquí? Recibí mal de alguien y devolverle bien, ¿cierto? Le puso la mano y le restituyó la oreja, y no la recogió del suelo y se la volvió a poner. ¿Y la del suelo? ¿Qué pasó? Si esa oreja, que es el cuerpo del delito, la hubieran llevado y no la encontraron, hubieran apresado a Pedro y el proyecto de Dios en la tierra se hubiera acabado. ¿Usted cree que el Señor iba a permitir que se acabara? Él tiene proyectos también para ustedes. ¿Ustedes creen que el Señor va a permitir que se van a acabar? Hubiera sido apresado Pedro, lo hubieran llevado por el delito de resistencia, por el delito de tentativa de homicidio, no por lesiones. Lo hubieran crucificado en ese mismo momento y se hubiera acabado. Y el centurión de la guardia pretoriana se quedó espantado, como se quedó espantado el centurión cuando le metieron la lanza en el costado a Cristo y le cayó la sangre. De la misma manera se quedó espantado de lo que había visto. El Señor no iba a permitir que apresaran a Pedro o que lo crucificaran. Después, por predicar la palabra, vino una persecución. La tercera área es, como perseguidos, dar una mía más. Quiere decir entonces que lo que le voy a decir a continuación es lapidaria. Le voy a contar. Si de pronto viene un familiar suyo, un compañero, un vecino, y habla mal de usted y dice cosas que no son, le voy a contar cómo funciona en el mundo espiritual. Porque la falta de perdón es el lastre más grande que le quita muchas bendiciones a los hijos de Dios. Ya le dijo él, perdona 1000 veces, 70 veces. ¿Y eso cuánto es? Siempre. No saque la suma, es siempre. Eso nos está diciendo. Y lo hizo con Pedro en el centurión. Listo. Les voy a contar espiritualmente cómo funciona este tema. Deja que la injusticia del hombre te pase llevando, porque detrás de ella vengo yo. El Señor no va a matar a sus enemigos con una bola de fuego. Va a poner una mesa con comida frente a sus enemigos para que usted coma. Así es que lo va a exaltar el Señor. El Señor va a humillar a sus enemigos cuando usted se humille. Cuando usted se humille. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Miento, pastor.
Dios resiste a los soberbios. A mí no me extraña lo que le está pasando a Mauricio Funes y lo que le va a pasar. Dios resiste a los soberbios. Lo dice la palabra de Dios, y él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso es lo que le decía. Si la hermana tiene la decisión de haberse metido en un problema económico, ¿qué respuesta va a esperar? Si alguien es soberbio, ¿cómo creen que van a terminar? Ok, se lo voy a poner de la forma más sencilla el ejemplo. Si viene el pastor Roberto Estrada y impone manos, empieza a diezmar, empieza a orar hasta la saciedad y se cura el hermano Pedro debe de saber que ese milagro lo hizo Dios, no lo hizo el pastor. El pastor solo fue un instrumento para bendecirlo, ¿cierto? ¿Me están entendiendo que las palmas son ofrenda de palma, como dijo el hermano, son para Dios, no son para él, ¿cierto? Sí, listo. Entonces vamos a verle el otro lado de la moneda. Si viene Juancito y empieza a arremeter, a hablar mal en contra de Pedro, Pedro debe de entender que no es Juan, porque Juan no va a la iglesia, Juan no se congrega, Juan es mala persona, pero detrás del Juan está el diablo. Si acá Pedro entiende que el pastor solo ha sido un instrumento de Dios para curarlo, de este lado debe entender que Juan solamente ha sido un instrumento del diablo para dañarlo. Si él está claro en eso y lo descubre, está descubriendo al delincuente. Porque Juan, por su falta de conocimiento, está pereciendo. Y él debe de entender que detrás de eso está el diablo. Pero cuando Juan recibe una mía doble, donde usted le dice, te bendigo, voy a orar por ti, está matando al enemigo usted. Porque el enemigo lo que quiere, de verdad, hijo tal por cual. Porque así como se metió en Juan, también se quiere meter en usted. Y le dice, vos te vas a dejar. Mira cómo te humillaron enfrente de tus hijos. Sos maricón. Eso es lo que le dice la gente. Ay, sos mariconcito, no te vas a... Entonces usted viene pero si usted viene y dice, no es eso lo que me llama la palabra. Ya les leí la palabra y se las leí textualmente, donde dicen, cuando le decían ojo por ojo, diente por... Olvídense de eso, le dice. Olvídense de eso. A mí me maltrataron, me crucificaron, y mire cómo les dije, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él vino a revolucionar, pero con amor. Señores, yo no sé si ustedes han visto algún día la película La Pasión de Cristo. ¿La han visto, La Pasión de Cristo con Mel Gibson? Pero todo eso es paja. Lean la Biblia y se van a dar cuenta de que el Señor lo masacraron. La Pasión de Cristo es un paseo de campo a la par de lo que le hicieron a Jesús. Los romanos eran especialistas en suministrar dolor a sus enemigos. Bueno, les voy a contar una cosa. Los romanos lo que hacían es empalar a sus víctimas. ¿Alguien sabe qué es empalar a sus víctimas? ¿Alguien sabe qué es empalar a sus víctimas? Empalar a sus víctimas era meterles un palo por atrás y colgarlos para que quedaran como que eran muñecos espantapájaros. Eso eran los romanos. Y ese era el mensaje para todos los que iban en el camino y los iban bien. Esto les va a pasar a ustedes también si están en contra del César. Por eso es que los romanos fueron el imperio más grande con el imperio otomano, que fue allá en Turquía, donde está el Bósforo, enfrente de Europa y Asia. Estambul, Constantinopla. El César fue Constantino, se fue a vivir para allá. Los romanos eran espectaculares en el dolor, en doblegar a cualquiera. Y lo que la Biblia dice es, con relación a la pasión de Cristo, que le tiraban una arma y jalaban, pero no piel. ¿Vieron ustedes a Jim Caviezel, que es el papel que encarna de Jesús, y el director es Mel Gibson? Vea que le arrancaron todo eso. La Biblia dice que le arrancaban los tendones, no la piel. Los tendones son estas cosas que usted los jala acá, mire, aquí se está moviendo, se los arranca, no los músculos. Tendones, eso dice la Biblia.
La pasión de Cristo es un paseo de día de campo a la par de lo... Y pese a eso, el Señor no puso resistencia. En ese momento, Él pudo haber llamado, silbado a los ángeles y hubieran venido legiones a defenderlo. Porque escrito está que así es. Pudieron haber caído rayos y acabarse frito a los romanos. Y no lo hizo. Pese a todo eso y que lo cachimbearon, lo anduvieron por todos lados, no le daban agua, le pusieron una corona de espina que le atravesó el cráneo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le quebraron las rodillas cuando estaba en la cruz. Aquí fue donde le metieron los clavos, no fue aquí. Porque si no se hubiera desgarrado por el peso y se hubiera ido. Padre, si el Dios del universo lo hizo, ¿cómo no van a perdonar ustedes a sus enemigos? Cuando ustedes lesionan día a día más a Jesús con sus actuaciones. Pero la frase, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, el mundo espiritual, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo que amarres en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y queremos matarlos, queremos exterminarlos, ¿cierto? Listo. A eso me estoy refiriendo. Entendieron el ejemplo del pastor que lo bendice y el otro, pero en la Biblia decía que el ladrón, si era descubierto, tenía que devolver lo robado y 7 veces más. Si usted descubre que detrás de Juan está el demonio, Dios lo va a bendecir y le va a devolver todo lo robado. Lo dice Sergio Méndez, lo dice la palabra de Dios. Y si usted lo hace y no llega, entiéndase con Dios, a Él vaya a reclamarle, porque algo grande va a pasar. Vamos a ir despidiendo, pero quiero compartir esto de verdad. Winston Churchill mencionó algo que a mí me pareció extremadamente interesante. El expresidente en la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra, y que tenía problemas al igual que Franklin Delano Roosevelt para pararse. Ustedes pueden ganar un concurso de insultos, pero no el premio de Dios. Ustedes pueden ganar, ponerse de tú a tú afuera, mira fulanito tal que no sé qué, nuca de ceiba. Es que vos sos tan gordo que cuando das la vuelta ya se terminó el de llover. Ustedes pueden ganarlo, pero no el premio de Dios. Winston Churchill le dijo, le dijeron a Winston Churchill, una señora, usted está tan fea, pero tan fea. Y él le dijo, usted está un hombre ebrio. Sí, pero a mí lo ebrio se me quita mañana y a usted lo fea no. Eso le dijo y es real. Lo que nos está pidiendo en todo esto, y es la cuarta área, es la alabanza. Iniciamos con el tema, la primera área, orar y dar una mía más. La segunda área es proveer. La tercera área es con nuestros perseguidos, los que nos persiguen. Y la última área es la alabanza. El rey David en el Salmo 71, cuando empieza a hablar de sus enemigos y que los va a destruir, pero por allá por el 14 empieza a hablar y declara que tendrá esperanza y va a acrecentar más su alabanza. Habla de la alabanza y adorar a Dios. El alabar a Dios, ustedes saben que los ángeles pasan alabando cada segundo en el cielo a Dios, lo pasa alabando. Ya les hablé acerca de
de caminar y dar una milla más, lo que los romanos le pedían a la gente para que los acompañara. Pero en aquel entonces, Winston Churchill le dice a una mujer: si usted fuera mi esposa, yo le pondría veneno en la taza de café. Y la señora le contesta: si usted fuera mi esposo, yo me lo tomaría. Si usted fuera mi esposa, yo la mataría. Si usted fuera mi esposa, yo me lo tomo para dejar de ser su esposa. Uno puede venir y ganar una competencia de esta naturaleza. La alabanza, que es el último, es precisamente donde usted le rinde un tributo a Dios. Usted da una ofrenda de alabanza. Usted está adorando al Señor y diciéndole al Señor lo que usted quiere que Él le haga con usted. Muchísimas gracias, pastor. Le agradezco por el tiempo. Que el Señor los bendiga a todos.